Buenas noches, profesor. Nuestro grupo está integrado por Charly Lidia González Ateortúa, Eduardo Emilio Llanes Celedón, Salvador Fernando Ojeda Cortés y mi persona, Orlando de Jesús González. A nosotros nos compete el grupo 3, en el cual debemos exponer los ejercicios 3 y 4 del taller 2 de mecánica de fluidos. Profesor, para dar contexto del ejercicio 3 debemos calcular la fuerza ejercida por el digamos, peso específico como tal del elemento o como tal. En este caso, agua o aceite. Tenemos un dato a tener en cuenta que es la gravedad específica, que tenemos que tener en cuenta que es un porcentaje con relación o la relación, una relación relativa con respecto al agua. En este caso, para el aceite corresponde al 0,9 unidades o el 90% del valor del peso específico del agua, ¿sí? En este nosotros vamos a calcular la fuerza ejercida, por ejemplo en el aceite, teniendo en cuenta una altura de 2 metros, ¿sí? Y en el agua, teniendo en cuenta una altura de 2,5 metros. Para la parte del agua, aclarando que un líquido, digamos, su fuerza se ve incrementada a medida que va variando su altura o su profundidad. En este caso, para la parte del agua, tenemos una profundidad de 2,5 metros, la cual nosotros tenemos que la presión promedio, ¿sí? Esa fuerza promedio o presión promedio está dada por el peso específico por la altura dividido entre 2. Eso nos da un valor de 12.262,5 newtons sobre metro cuadrado. Ahora, para hallar la fuerza, o bueno, presión igual a fuerza sobre área, pero tenemos que tener en cuenta que la fuerza resultante es igual a la presión promedio por el área. ¿Cuál área? El área que contiene como tal este líquido es una barra de 0,6 metros de ancho por 2,8 metros de altura, ¿sí? Pero el área que entra a ejercer presión el líquido es de 2,5 metros por 0,6. Aquí lo tenemos y eso nos da 1,5 metros cuadrados. Por tanto, la fuerza resultante como tal, que es la presión promedio por el área, nos da un resultado de 18.393,75 newtons. Ahora debemos hallar el centro de presión. ¿El centro de presión cuál es? Si nosotros analizamos y tenemos buenas bases de estática, analizamos que esta fuerza va en creciente digamos, a medida de la variación de su profundidad, ¿sí? ¿Esto qué nos da? En un dibujo de fuerzas, esto nos da una fuerza triangular, o sea, que tiene una pendiente, ¿sí? Entonces, de así interpretarlo, encontramos de que el centro de presión está dado a la figura que es un triángulo. Este triángulo es igual, su distancia o su centroide queda a 1/3 con respecto al ángulo recto de dicha figura, o 2/3 con respecto al lado, digamos, al lado donde se toma el punto, por así decirlo. Entonces, en este orden de ideas, resulta que con respecto a la superficie, el punto queda a el punto de presión queda a 1,66667 metros de profundidad. En este caso, tenemos una referencia adelantada de que, digamos, para calcular lo que es la fuerza ya como tal de la visera, nosotros de una vez definimos, o de una vez se definió, H1 es igual a 2,8, que son los metros que tiene de largo la barra, ¿sí? La compuerta como tal, menos el centro de gravedad, que es 0,8333, que es igual a 1,9667 metros, pero esto tomado desde el punto del apoyo, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que más adelante vamos a calcular punto de apoyo en la bisagra y punto de apoyo y punto de fuerza en la bisagra y punto de fuerza en el apoyo. Para el aceite
Teniendo en cuenta que el peso específico del agua es 9.810 newtons sobre metro cúbico, lo multiplicamos por el factor 0,9, que es igual a como si estuviéramos tomando el 90% de ese valor, que es la gravedad específica, ya lo dijimos anteriormente, multiplicado por la altura sobre 2. Esto nos da 8.829 newtons sobre metro cuadrado. Su área como tal de contacto del líquido en la compuerta es de 0,6 metros por 2 metros, eso nos da 1,2 metros cuadrados. Su fuerza resultante nos da 10.594,8 newtons. Su centro de presión está a un tercio de su altura, que es 0,66667 metros. Entonces se aproximó con la mayor número de decimales posible. Su profundidad, con respecto, pues obviamente a la superficie, es igual a su altura menos el centro de presión, que sería 1,3333 periódico. Para H3 y para H4, entonces definimos 2,8 menos 0,66667 es igual a 2,13333 metros y H4 es 0,6666, que es el mismo centro de presión. Más adelante expondré por qué estos H3, este H4. Ahora, debemos tener en cuenta que para el cálculo de momentos en el apoyo tenemos una fuerza A, así definida, que está a una distancia de 2,8 porque es el largo de la compuerta. La fuerza del agua está a 1,9667 y la fuerza del aceite está a 2,1333 metros del punto A, ¿sí? Para por ejemplo, al inicio se tomó como tal de que la fuerza A iba a tener un sentido positivo, o sea, contrario a la manecilla del reloj, para la cual en efecto nos da 4.847,42 newtons, que pasado a kilonewtons nos da 4.847422 kilonewtons. Tenemos que tener en cuenta que estas distancias no fueron el centro de presiones, fueron la distancia con respecto a la altura de la compuerta, que es la que nos interesa, ya que en ella ejercen sus fuerzas tanto el apoyo como la bisagra. Para la fuerza en la bisagra tenemos una relación totalmente contraria, la cual nos indica que la fuerza del agua nos ejerce un momento negativo, la fuerza del aceite nos ejerce un momento positivo y la fuerza de la bisagra uno positivo, ¿sí? En este caso simplemente lo definimos así. Al realizar las operaciones, la fuerza de la bisagra nos da 2.951,5273 newtons, lo cual pasado a kilonewtons nos da 2,9515 kilonewtons. Continuamos la revisión con el punto 4 asignado para la exposición. Vamos a resolver un problema típico de mecánica de fluidos. Calcular la magnitud de la fuerza resultante y la ubicación del centro de presión en una ventana sumergida de un tanque de aceite. Este análisis es fundamental para diseñar estructuras sumergidas, ya que conocer la fuerza y el punto exacto de acción permite evaluar la resistencia de la estructura. El problema consiste en calcular la fuerza que ejerce el fluido, este de aceite que aparece aquí, sobre una ventana compuesta por dos semicírculos y un cuadrado, y ubicar en este el centro de masa. Listo, como parte del desarrollo de este ejercicio, vamos a determinar la fuerza resultante, apoyados en la fórmula de fuerza resultante es igual al peso específico del aceite por la altura desde el centro de la ventana hasta el nivel de superficie por el área correspondiente de esta ventana, que está compuesta por dos semicírculos y un cuadrado. Entonces, hallando inicialmente el peso específico del aceite, tenemos que esta es la multiplicación de la gravedad específica, que nos está determinada por 0,9 dentro del ejercicio, por el peso específico del agua, que es 9,0
0.810 newton sobre metro cúbico. Realizando esta operación tenemos que es igual a 8.83 kilonewton sobre metro cúbico. Posteriormente pasamos a hallar la altura, pero para hallar esta altura nos vamos a apoyar desde la geometría. Aquí se nos da en el ejercicio que tenemos un ángulo de 40 grados. Completando el ángulo, aquí encontramos, si trazamos una línea recta, que este ángulo es 50 grados y sería alterno complementario con este ángulo que tenemos acá de este triángulo que estamos lanzando acá. La idea es poder tener cuánto mide este tramo n, que le hemos llamado de esta forma, para poder descontarlo de los 0.6 más 0.6 que es hasta nivel de superficie. Aquí tenemos 1.2 metros y necesitamos descontar este tramo de que le llamamos n para poder encontrar desde el centro de la ventana hasta el nivel de superficie. Entonces, de este modo tenemos que, para poder hallar este tramo, tenemos que desde acá hasta el centro tenemos dos medidas. Una desde este punto hasta el borde de la ventana de 300 milímetros y desde ahí hasta el centro de la ventana 150 milímetros. Esta sumatoria nos arroja 450 milímetros. Ya con esto tenemos el valor de la hipotenusa. De tal forma que vamos a determinar a n como el seno de 50. El seno de 50 va a ser igual al cateto opuesto, que es n sobre la hipotenusa. De este procedemos a despejar n y nos da como resultado que es igual a 0.45 ya convertido en metros por el seno de 50, que esto es alrededor de 0.3447 metros. Este es el que se reporta de esta forma, de acá. Entonces tenemos que 0.6 más 0.6 menos esos 0.3447 me arrojan como resultado 8.855 metros para la distancia HC. Entonces ya tenemos dos parámetros de la fuerza resultante, el peso específico y HC. Vamos por el área. El área se determina en esta zona de la ventana que está incrustada aquí en esta parte, pero esto es una vista en perspectiva. ¿Qué tenemos compuesto acá? Como podemos dar cuenta, es un cuadrado y dos semicírculos. Estos que están en franja verde, que están acá, son los dos semicírculos y este es el cuadrado. Entonces, para poder hallar esta área, vamos a apoyarnos desde la fórmula de que área es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces, como son dos semicírculos, vamos a contarlo desarrollando la fórmula completa. Entonces tenemos pi cuarto multiplicado por 0.3, que es el diámetro, que es el que está de referencia acá, por 0.3 o 0.3 al cuadrado. Esto nos arroja como resultado 0.071 metros cuadrados. Entonces ahora vamos con la parte del cuadrado. El cuadrado simplemente, o rectángulo, es base por altura. En este tenemos que la base son 300 milímetros y la altura 300 milímetros. Pasado esto a metros sería 0.3 milímetros por 0.3 milímetros, lo que nos arroja como resultado 0.090 metros cuadrados. Haciendo sumatorias de las áreas tenemos entonces 0.071 metros cuadrados más 0.090 metros cuadrados, que es igual a 0.161 metros cuadrados.
Ya con esto, ya tenemos la fuerza para hallar la fuerza resultante. Tenemos el peso específico del aceite, la altura desde el centro de la ventana hasta el nivel de superficie y el área. Entonces, de esta forma, reemplazamos los valores en esta fórmula. Los 8.83 kN sobre metros cúbicos hallados, más los 0. Multiplicado por 0.855 metros del HC por 0.161 metros cuadrados de el área hallada de la ventana. Realizando estas operaciones, tenemos que la fuerza resultante es igual a 1.218 kN. Listo, de esta forma vamos a continuar con el ejercicio y ahora ubicando la ubicación del centro de presión. Para esto nos vamos a apoyar de la fórmula que tenemos acá. Yp es igual a Y barra más el momento de inercia entre HC, que es la altura del centro de ventana hasta el nivel de superficie por la altura. Vamos a poder hallar Y barra, que es la distancia entre el centro de la ventana y el nivel de superficie, para poder hallar Yp, que es la que se encuentra desde el nivel de superficie hasta la fuerza resultante. De esta forma vamos a apoyarnos inicialmente para calcular Y barra utilizando este triángulo que tenemos aquí. El ángulo que tenemos acá es de 50 grados, que sería el mismo ángulo que está acá, que es el que es referenciado de la misma forma. Extrayendo este triángulo lo tenemos acá, que sería este mismo, con HC, que tenemos acá, y Y barra, que tenemos en esta parte. Y este es el ángulo de 50 grados. Para hallar Y barra, porque HC ya lo tenemos en un valor conocido, sabemos que el seno de 50 grados sería igual a cateto opuesto HC sobre Y barra. Despejando Y barra, tenemos que Y barra es igual a HC sobre el seno de 50 grados, que esto es igual a 0.855 metros sobre el seno de 50 grados, que sería igual a 1.116 metros. De esta forma ya logramos hallar el Y barra. Entonces estamos pendientes de hallar el momento de inercia. Para hallar el momento de inercia en la ventana tenemos que recordar que tenemos dos semicírculos, que son los que están aquí en franja verde, y un cuadrado. Entonces, para hallar primero el momento de inercia del semicírculo, ¿qué tenemos? Entonces, de esta forma tenemos que un semicírculo tiene como momento de inercia pi octavos por r a la 4. Entonces, de esta forma, r, que en este caso sería en la mitad de 300 milímetros, que serían 150 milímetros, que serían igual a 0.15 milímetros. Entonces, haciendo esta relación de pi octavos por 0.15 metros, r a la cuarta, me da 1.988 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta, que es el valor que tenemos acá referenciado. Este valor es para un semicírculo. Entonces, este valor se procederá a realizar, a multiplicar por 2 para poder hallar el momento de inercia completa. Esta es la fórmula para un semicírculo. Y posteriormente, la fórmula para un cuadrado es igual a base por altura al cubo sobre 12. En la base y la altura aquí sabemos que son de 300 milímetros. Entonces sería transformado a metro a 0.3 por 0.3 al cubo. Y esto nos daría como resultado 6.750 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Haciendo la sumatoria de estos dos valores, de 6.75 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, más 1.98 por 10 a la menos 4 multiplicado por 2, tenemos como resultado este valor que nos indican acá, que es de 10.726 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. De esta forma ya tenemos el momento de inercia. ¿Qué nos quedaría? Ya poder hallar Yp. Para poder hallar Yp, ¿cuál sería? 1.116 metros, que lo tenemos, que es el Y barra,
más el momento de inercia, que sería lo que acabamos de calcular, los 10.726 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta, dividido entre HC, que lo conocemos que es 0.855 metros, multiplicado por 0.1661 metros a la 12. Esto nos da alrededor de 1.112 metros para el YP, que es la distancia entre la fuerza resultante y el nivel de superficie. Ok, finalmente lo que vamos a hallar para este ejercicio es la distancia entre el centroide y el centro de masa, que es la diferencia que tenemos aquí desde todo esto que está, que es el YP, menos este Y que tenemos acá, y esta diferencia es la que vamos a estar hallando. Entonces, para esto esta distancia que sería igual a YP menos el Y barra, que sería 1.122 metros menos 1.116 metros, son 0.006 milímetros, metros, que transformado a milímetros me da 6 milímetros. Y con esto finalizamos el ejercicio. Conclusiones principales: hallamos la fuerza resultante, que es 1.218 kilonewtons. Hallamos el centro de presión de YP, que es igual a 1.122 metros. Y finalmente hallamos la distancia entre el centroide y el centro de masa, que es 0.006 metros, que es igual a 6 milímetros. Bueno, con esto llegamos a la finalización de esta presentación y conclusión de estos dos ejercicios planteados para el grupo de nosotros. Muchas gracias a todos por su participación.